Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a terminar nuestro estudio de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, para aquellos que no pudieron venir quizás la semana pasada. La semana pasada empezamos con la historia de la resurrección de Lázaro, no alcanzamos a terminar por cuestión de tiempo y hoy vamos a ver la parte 2 de esta predicación. Solo para hacer un pequeño resumen, pues nosotros nos encontramos en Juan capítulo 11 y estábamos respondiendo a la pregunta de si Dios estará en control de todas las cosas. Veíamos en la predicación pasada que así es, el Señor cada detalle lo tiene bajo control y es para su gloria. Él tiene un propósito por cada cosa que Él permite que suceda. Y nos encontrábamos, si me acompañas, vamos a Juan 11 de una vez. Vámonos a Juan capítulo 11. Pero vámonos al versículo 21 para volver a repasar un poco el encuentro que tuvo Jesucristo con Marta, la hermana de Lázaro. Vámonos a Juan capítulo 11, versículo 21. Y en lo que estábamos respondiendo esta pregunta de si Dios tiene el control de todo la semana pasada, platicábamos también que para el hombre, para nosotros, los humanos, un problema muy grande que para nosotros parece ser el problema más grande que no tiene solución, pues es la muerte física. Y para nosotros al parecer es lo más terrible que nos pudiera suceder. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña, nos explica que aunque la muerte física pues es dolorosa, es difícil, lo vamos a ver también ahorita más adelante, vamos a ver que hay algo más terrible. Vamos a ver que hay algo que es mucho peor. Y el Señor nos lo va a explicar, que es la muerte espiritual, que es la muerte eterna, separados de Dios por causa del pecado, en un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, para el Señor nos va a mostrar que a veces pensamos lo que pasa en esta vida, pues estoy sufriendo, pero alguien que pueda estar pasando algún problema difícil dice, bueno, pues ya, mira, voy a quitarme la vida y entonces voy a descansar. Pero el Señor nos va a mostrar que pues no es así. Si no aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si viene después de la muerte un juicio de Dios donde también vas a pasar la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, del cual solo el Señor Jesucristo te puede rescatar si tú por fe lo aceptas como tu Salvador mientras estamos con vida. Pero entonces vamos a ver que el Señor Jesucristo nos muestra que pues Él es el camino, la resurrección y la vida. Y bueno, vamos a analizar esto a continuación. Vamos a continuar con nuestra historia y vamos a recapitular un poco en Juan 11, 21. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y veíamos la semana pasada que cuando Marta llega a ver a Jesús después de la muerte de su hermano, pues llega con un reproche. Primero viene a decirle, Señor, si hubieras estado aquí, yo sé que pues hubieras podido evitar que mi hermano Lázaro muriera. Pero al mismo tiempo este versículo veíamos que habla de la fe de Marta, porque ella misma está diciendo también, yo sé que tú lo hubieras podido haber sanado, yo sé quién eres, yo creo en ti y sé que pudiste haber sanado a mi hermano Lázaro. Entonces, por un lado, pues es una suerte de molestia por la muerte de su hermano, pero al mismo tiempo, pues una declaración de fe de que Jesús tenía el poder para haberlo sanado. Seguimos leyendo en el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y veíamos que en ese momento Marta pues está declarando su fe en el Señor y que Dios es todopoderoso. Dice, ahora sí que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, hablando de que pues no hay nada difícil para Él. Le dice en el versículo 23 el Señor Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y el versículo 24, muy importante, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Para este momento, nosotros ya sabemos el resto de la historia. La predicación se llama la resurrección de Lázaro, pero Marta no sabía. Marta no sabía que su hermano iba a resucitar, ella solo sabía que había muerto y aún así, en medio de esa tribulación, después de mostrarle su dolor al Señor Jesús, pues ella reconoce que Jesús es Dios, que su voluntad es buena y ella reconoce, yo sé que Él va a resucitar, Señor, en el día postrero. Veíamos la semana pasada al final de los tiempos,
Va a haber un momento en que todos van a ser resucitados, ¿verdad? Unos para ir a la gloria de Dios y unos para el juicio, en el juicio del gran trono blanco, para ser condenados, pero va a haber una resurrección postrera. Versículo que sigue, versículo importantísimo, Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una pregunta, ¿qué significa la palabra resurrección? Pasar de muerte a vida, ¿verdad? Eso significa resurrección. Tiene que haber muerte para que después pueda ser vencida y pueda haber vida. Cuando Él dice que soy la resurrección, lo que está diciendo es que Él vence a la muerte. Jesús está diciendo, yo venzo a la muerte, yo la voy a vencer. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de su autoridad encima de la muerte. Él puede dar vida, Él puede quitar vida, Él es el dador de la vida, es lo que está diciendo. Pero mira el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá ¿cómo? Eternamente. ¿De qué tipo de muerte está hablando el Señor Jesús? Espiritual. Está diciendo, yo te puedo ofrecer algo que es mucho mejor que la muerte, la resurrección de la muerte física. Algo mejor que resurrección de la muerte física. Oye, pues eso es lo mejor que puedes hacer. El Señor Jesús dice, no, hay algo mucho mejor. La resurrección para no morir eternamente. Que pases de muerte espiritual, estar separado de Dios por causa del pecado, a una vida eterna espiritual, que al morir tú puedas tener una eternidad por siempre con Cristo Jesús en el cielo, glorificando a Dios en el cielo. Ese es el regalo más grande que alguien puede esperar. El Señor nos muestra que aunque para nosotros es difícil la muerte física, la muerte espiritual es mucho peor. Y aunque para nosotros una resurrección física en la tierra sería tremendo, el Señor Jesús dice, una muerte, una resurrección espiritual para vida eterna es lo mejor a lo que tú puedes aspirar por siempre. Entonces, el Señor nos pone en perspectiva y al hablar con con Marta, le está explicando su autoridad. Él está por encima de la muerte. Dice otra vez 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesús a Marta, y versículo 27 le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, con esta declaración de fe, pues ella muestra su fe plena, su confianza plena en quién es Jesucristo. Y bueno, ya nosotros habíamos visto el contexto de cómo Marta había conocido a Jesús, cómo María había conocido a Jesús, y pues que anteriormente ellas habían declarado la fe en Cristo, ellas habían mostrado que creían que Él era Dios también, pero aquí muy claramente, muy abiertamente, ella se lo declara al Señor Jesús. Y bueno, vamos a seguir en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, María, se levantó aprisa y vino a él. Inmediatamente escuchó que el Señor Jesús estaba cerca de la aldea. Ella se levanta donde está en la casa con todos los judíos que fueron a llorar con ella y sale corriendo para ver a Jesús en el camino. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pues la estaban acompañando en medio del luto por la muerte de Lázaro. Se para corriendo, ven que va saliendo y pues ellos entienden que va a ir a la tumba a llorar. Veían que pues tenía dolor, estaba de luto todavía. Y llegamos al versículo 32, que es donde nos quedamos la semana pasada, y después de esta larguísima introducción, pues vamos a retomar nuestra historia. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice lo mismo que Marta.
cuando va a su encuentro. Pero hay algo también que sucede. ¿Qué dice este versículo? Cuando llegó, ¿qué fue lo primero que hizo María? Se postró. Se postró a sus pies y le llamó Señor. Para que un judío se postrara ante otra persona, ante otro hombre, era algo dificilísimo. Preferían morir antes que cometer esa idolatría. El hecho de que María se postre ante Jesús está mostrando que ella sabe quién es. Ella sabe que no es cualquier hombre, ella sabe que Él es el Hijo de Dios. Por eso sale corriendo, sale a prisa y se postra delante de Él y le llama Señor, antes de dirigirle palabra. Y luego lleva su necesidad, lleva su petición. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos que aún en medio de su tribulación, aún en medio de que quizás no entendía por qué el Señor estaba haciendo eso, que había llevado a Lázaro, ella todavía lo adora. Ella todavía se postra ante Jesús. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tribulación, ella reconoce quién es Jesús. Y es algo que no debemos de olvidar. Aún en medio de que estoy pasando una tribulación, un dolor, yo tengo que adorarlo, yo tengo que alabarlo. Dice la palabra, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aún en medio de la tribulación tenemos que adorarlo, tenemos que postrarnos ante Él. Y es bueno llevar nuestras necesidades, llevar en este caso su petición por su hermano. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lleva su angustia, lleva su dolor delante de Cristo. Y otra vez reconoce su fe, reconoce quién es Jesús. Dice, tú pudiste haberlo sanado. Yo sé que tú eres Dios y que pudiste haber sanado a mi hermano para que no muriera. Y ahora vamos a ver el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió el Señor Jesús al ver a todos llorando. 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora en el versículo 35, es el versículo más corto de la Biblia. Pero es un versículo muy corto, pero con un significado enorme. Dice, Jesús lloró. ¿Puedes imaginar a Dios llorando? Jesús lloró. ¿Por qué es tan importante este pasaje? ¿Por qué es tan importante este versículo? Es uno de los pasajes más emotivos, más emocionales que podemos ver en la Biblia, a Dios mismo llorando. Ahora, Jesús es Dios. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él sabía que un poco de tiempo después iba a sacarlo de la tumba y iba a reunirse a María con Marta. Y aún así Él llora. ¿Por qué llora el Señor Jesús? Nos dice el versículo. Se conmovió al ver a todos los demás que estaban llorando con Él. Se conmovió al ver a Marta, a María, a los demás judíos que eran incrédulos. Los demás judíos ni creían en Él. Pero al ver el dolor de ellos, Jesús se conmueve, Jesús llora. A veces pensamos, bueno, pues es que Dios está bien lejos, Él está allá en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. ¿Qué tiempo va a tener Dios para mí? ¿Verdad? Hay 7,000 millones de personas en el mundo, Él está bien ocupado. Él no se preocupa por mí. Él no sabe por lo que yo paso. Pero este versículo nos muestra algo. Dios se compadece de nosotros. Él sabe por lo que pasamos. Él conoce tu dolor. Él conoce tu angustia. Él sabe por lo que pasamos. No es ajeno nuestro dolor a Dios. Dios no está lejos de ti. Por eso es tan importante este versículo, porque nos muestra cómo Él le importa, se preocupa por sus criaturas y sobre todo por sus hijos. Él te ama y conoce tu dolor. Él tiene empatía por nosotros. Mira, vamos a poner una separación aquí y acompáñame a Romanos 12:15. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y ahora, bueno, pues esta carta la escribió Pablo a los romanos, pero vemos este principio: gózate con los que gozan, llora con los que lloran. Y vemos esta empatía que el Señor nos pide que tengamos como cristianos unos con otros, que si un hermano está en necesidad, pues podamos estar con él. Ahora, el hecho de que Jesús llorara con Marta y con María y con los demás judíos, ¿qué hizo? O sea, ¿en qué les benefició a ellos? ¿Cambió el hecho de que estuviera muerto Lázaro? No, pero hizo mucho. Acompaña el dolor de la persona que está sufriendo. Es la empatía que el Señor pide que tengamos unos con otros. Y el Señor nos pone el ejemplo. Nos pone el ejemplo el Señor. Mira, vamos a ver Salmos 103:11. Salmos 103:11. Salmos 103:11. Y en este pasaje es muy interesante porque vamos a ver cómo Dios ama a los que le aman. Y ahora eso no quiere decir que si alguien pues no ama a Dios, no quiere decir que Cristo no murió por él. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, Él tiene un amor por todo el mundo. Él tiene un amor por cada persona del mundo, por los incrédulos, por cada persona, aun los que lo rechazan, los que no creen en Él. Dios los ama y por eso envió a Jesús. Él ama a todos. Pero cuando alguien le teme, cuando alguien guarda sus mandamientos, además de haber creído en Cristo, pero alguien le teme y guarda sus mandamientos, vamos a ver que Dios tiene un amor especial por aquellos que le temen. Mira, vamos a ver Salmos 103:11, vamos a ver. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahora, no está diciendo salvación por obra. Sabemos que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero aquel que le teme, aquel que guarda sus mandamientos, que vive para servirle, que vive para ser cada vez más como Él, vemos que Él tiene un corazón especial por aquellos que le aman. Y vemos algo acerca de Marta, María y Lázaro. Vemos cómo Jesús iba a la casa de ellos y María se sentaba a sus pies a escucharlo y tenía también una conversación con Marta, y luego vemos que hay algo que sucedía con Marta, María y Lázaro. Hay algo de lo que podemos estar seguros. Marta, María y Lázaro amaban a Jesús. Ellos amaban a Jesús. Sus obras lo mostraban. El mismo Señor Jesús decía que Él los amaba de una forma especial. ¿Por qué? Porque ellos decían que le amaban. La pregunta sería, bueno, ¿yo amo a Jesús así también? ¿Será que yo temo a Jesús? ¿Será que yo temo a Dios? ¿Yo guardo sus mandamientos? Ahora, no hay nadie perfecto, todos somos pecadores, no hay quien no peque y haga lo bueno, dice la misma palabra. Somos pecadores, pero me estoy esforzando para ser cada vez más como Jesús. ¿Yo amo a Jesús? Porque dice la palabra que Él se compadece de los hijos, se compadece de aquellos que le temen. Es interesante este amor, este corazón que Él tiene por aquellos que le aman. Dios tiene empatía. El punto de todo esto es que Dios tiene empatía. El versículo 14, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos
polvo. Dice la palabra, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le hiciste un poco mejor que los ángeles y le coronaste de honra y gloria sobre la creación. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios Todopoderoso se preocupe por cada detalle que pasa en tu vida? Y es que Dios conoce cada cabello. Dice la Biblia, Él conoce el número de nuestros cabellos. Y se me cae uno y Dios dice, ay, mira, se te cayó otro. Ahí va bajando la cuenta, me dice. Pero Dios los conoce. ¿A qué detalle te conoce Dios? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta el café? ¿Cómo te gustan los tacos? ¿Qué te duele? ¿Qué es tu tristeza? ¿Cuál es tu anhelo? Él lo conoce. Él tiene empatía por nosotros, sabe nuestras luchas, sabe ese pecado con el que estás luchando. Él sabe cuál es ese dolor que hay en tu corazón. Él sabe tu cansancio. Él lo sabe. Él no está lejos de ti, Él está cerca de ti. Te conoce y se compadece de nosotros. Ahora, siempre es bonito cuando reconocemos que alguien se preocupa por nosotros. En este caso, qué bello saber que Dios tiene un cuidado especial de mí. Y a veces decimos, pero pues todos los demás no se preocupan por mí, ¿verdad? Qué gloria a Dios, pero los demás no tienen empatía por mí. Pero ¿qué me dice la palabra? Yo soy el que tiene que tener empatía por los demás. Lo que los demás hagan ya es decisión de ellos. Pero el enfoque de la palabra es, ¿yo estoy siendo empático? ¿Yo estoy supliendo las necesidades de los demás? ¿Yo veo si hay algún hermano que esté en dolor, que está padeciendo? ¿Yo voy a suplir esa necesidad? ¿O me enfoco solamente en mí? Entonces, el hecho de que Jesús llora nos muestra esa empatía. Que Él no solo se preocupaba por sí mismo de ninguna manera, tanto es así que murió por nosotros en la cruz. Y lloró por aquellos por los que lloraban. En comparación de Cristo, ¿qué tan empático soy yo? ¿Cómo puedo mejorar mi empatía por aquellos hermanos y aquellos que me rodean? Porque tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, no solo a mis hermanos. No solo a los que me aman, sino incluso a mis enemigos. Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Pero qué bello saber que Dios nos ame así. Vamos a regresar a Juan. Juan 11. Vimos el versículo 35. Jesús lloró, tremendo. Dios llorando por su creación. Dios sintiendo el dolor de su creación. Dios acompañándonos en nuestro dolor. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Hasta los judíos incrédulos, cuando vieron a Jesús llorando, dijeron, pues mira, sí, le amaba, de verdad. Mira la empatía que tiene por Lázaro. Y al mismo tiempo, versículo 37, decían los judíos, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No, él podía haber evitado, si le amaba tanto, está llorando por él, ¿no pudo haber evitado que muriera? Qué interesante, porque ellos ahí están reconociendo que Jesús le había abierto los ojos al ciego. O sea, ellos están diciendo, él hizo un milagro, pero aún así no creían en él. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no ponemos nuestros ojos en su voluntad y en las cosas de arriba, cuando ponemos nuestros ojos solo en las cosas de la tierra o en mí mismo, empiezo a reprocharle a Dios. ¿Será que nosotros le reprochamos a Dios alguna vez? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Si tú hubieras llegado antes a mi vida, no hubiera tomado tan malas decisiones, es tu culpa. Si tú no hubieras permitido que yo llegara con esta persona, Señor, es tu culpa porque tú me pusiste aquí. Señor, si no me hubiera dado esta enfermedad que tú me mandaste, Señor, todo sería distinto, es tu culpa. Y le reprochamos a Dios. ¿Por qué le reprochamos? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en lo que Él está haciendo. Estoy poniendo mis ojos en las cosas de la tierra, en mí mismo, y dudo de lo que está haciendo Dios, dudo de su voluntad que es perfecta. Y aquí vemos a los judíos que empiezan a reprocharle. No pudo haber evitado que muriera. Y te acuerdas cuando hablábamos con sus discípulos, ¿cuántos días se quedó Jesús? ¿Te acuerdas cuando le dan la noticia de que Lázaro estaba enfermo? 2 días se quedó esperando todavía. Señor, ¿qué haces? Corre a sanar a Lázaro. Estaba unas horas de camino, no estaba varios días, eran unas horas y ya podían llegar a sanar a Lázaro. Señor, ¿qué haces? ¿No podías haberlo evitado morir? Si lo amabas tanto, ¿no pudiste haberlo evitado? Señor, si me amabas tanto, ¿no pudiste haberme evitado este dolor?
y le reprochamos a Dios. Pero Dios es misericordioso. Dios nos ama profundamente. Y mira, vamos a ver el versículo 38. Ahora, claro que Jesús escuchaba todo esto que decían los judíos. Si lo decían en su corazón, él también lo sabía. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Te acuerdas como la tumba de Jesucristo? Pues ellos excavaban en la roca, en un cerro, hacían un hueco, metían a la persona que había fallecido y luego rodaban una piedra muy grande encima. Así era como funcionaban las tumbas hebreas. Bueno, las tumbas, algunas de ellas. Y ya le habían puesto una piedra encima, pero vemos que él estaba profundamente conmovido por esta situación. 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Señor? Porque ya estaba bien muerto. Ya hiede, ya son 4 días, Señor. ¿Por qué crees que Jesús se quedó 2 días esperando antes de ir a donde estaba enfermo Lázaro? ¿Por qué se esperó hasta que muriera? ¿Te acuerdas que le dijo a sus discípulos: son bienaventurados porque están aquí conmigo, porque van a creer cuando vayamos? Jesús quería que estuvieran seguros de que no había manera de que ese hombre estuviera vivo. 4 días esperó hasta que murió, ya estaba gediendo. El Señor estaba esperando para que no cupiera la menor duda de que este hombre Lázaro había fallecido. Era una de las razones, era uno de los propósitos. Y luego le dice a Marta: quita la piedra. Señor, ¿qué haces? ya pasó tiempo, Señor. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Y le decimos al Señor: Señor, ¿qué haces con mi vida? ¿Por qué permites que me pasen estas cosas, Señor? Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ya le había dicho anteriormente, ¿te acuerdas? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces le repite otra vez: Señor, ¿estás seguro que quieres que quitemos la piedra? Hiede ya. Y una vez el Señor Jesús, una vez más le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, ¿creemos este versículo, hermanos? Si crees en Él, ¿verás su gloria? ¿Crees eso? No sé, pues depende de cada uno de nosotros. La fe es personal, ¿verdad? Cada uno tiene que decidirlo. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa este versículo? ¿Creer en qué? Hay que tener cuidado con este pasaje. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque lo podemos sacar de contexto. ¿Creer en qué? Hay un movimiento en Estados Unidos, en otras partes del mundo también, que se llama Palabra de Fe. Y es un movimiento que dice: tus palabras tienen poder. Y lo que tú dices con tu boca atraes a las cosas con lo que tú dices. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque en tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte. Ahora, eso lo dice la Biblia, pero lo sacan de contexto. Pero dicen, si tú, por ejemplo, quieres un trabajo, pues tú dices, tienes que decir: ese trabajo es mío. Ese trabajo es para mí. Y entonces lo vas atrayendo porque hay poder en tu boca. O puedes decir: es que esa enfermedad, yo declaro que esa enfermedad se vaya porque hay poder en mi boca. Entonces yo esa enfermedad digo que ya no estoy enfermo, que se vaya esa enfermedad. Y eso, pues, es lo que enseña esta doctrina con pasajes como este. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero si crees ¿en qué? ¿En mi propia palabra? ¿En mi voluntad? ¿O en lo que dijo Dios? ¿Quién les dijo que quitaran la piedra? ¿María o Jesús? Jesús. ¿Quién está dirigiendo entonces las cosas que hay que hacer? ¿María y Marta o Jesús? Jesús. Entonces, ¿creer en qué? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Será creer en mis palabras, en mis propios planes o en lo que Dios ha dicho? Porque yo puedo decir: yo creo con fe y tengo toda la fe en que me voy a ganar la lotería. Declaro que me voy a ganar la lotería. Ahora, ¿será la voluntad de Dios? Porque puedo tener mucha fe,
Pero ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? O puedo decir, yo creo, tengo mucha fe en que no me voy a enfermar, así que esta enfermedad ya no la tengo porque yo tengo mucha fe en que no me voy a enfermar. ¿Pero es mi voluntad o es la voluntad de Dios? Puedo decir, yo creo que ese trabajo será mío. Ese trabajo que yo quiero va a ser mío y declaro que va a ser mío. ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios? Si Dios no me había querido dar ese trabajo en primer lugar, pero yo lo quiero y porque lo declaro entonces va a ser mío, ¿quiere decir que mi voluntad está por encima de la de Dios? ¿O qué es lo que dice este versículo entonces? Si, ¿no te he dicho que si crees verás? Sí, pero ¿creer en qué? En lo que Él ha dicho, en su palabra, en sus promesas. Por ejemplo, si busco primero su reino y su justicia, ¿lo demás va a venir por añadidura? ¿Lo crees? Porque si lo crees vas a ver la gloria de Dios. Búscalo primero, ponlo como prioridad en tu vida, busca hacer su voluntad, quita aquellos pecados, aquello que te hace apartarte de Él, ponlo como primer lugar en tu vida y vas a ver si Él no te da las añadiduras que estabas buscando. Si crees vas a ver su gloria. Si llevo mis afanes en oración, a lo mejor tengo un peso muy grande en mi corazón, si lo llevo a Él en oración, ¿será que Él me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar mi corazón en Cristo Jesús? Si creo voy a ver su gloria, pero estoy creyendo en su palabra, en sus promesas, no en mis planes, no en mi voluntad. Yo me tengo que sujetar a Él. Es muy importante siempre reconocer que yo estoy debajo de su voluntad. Si ando en buenas obras, dice la Biblia que aquellos que me rodean van a glorificarle. Los hombres que están a mi alrededor van a ver mis buenas obras y van a glorificar a Dios. Es una de sus promesas. ¿Será cierto o no será cierto si lo hago? Vamos a ponerlo en práctica. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, mira, vamos a ver Marcos 9:23. Marcos 9:23, porque hay que seguir completando la información. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Aquí por contexto, pues había un padre de familia que estaba preocupado por su hijo que estaba endemoniado, tenía un demonio que los apóstoles no habían podido limpiar, y entonces este padre de familia se acerca a Jesús y le dice que tengan misericordia, que le ayuden. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, aquí por contexto entonces este padre le está pidiendo a Jesús que rescate a su hijo que está endemoniado, y la respuesta de Jesús es, si puedes creer, al que cree todo es posible. Ahora, la pregunta no es si Dios puede. Ahí lo que está diciendo Jesús es, yo soy todopoderoso. No hay nada difícil para mí. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Será que si Dios quiere, en un segundo me puedo ganar la lotería? Claro que sí. ¿Será que si Dios quiere, puede quitarme la enfermedad que tengo en un segundo? Claro que sí, Él es Dios todopoderoso. Si Él quiere, ¿puede darme ese trabajo? Claro que sí, Él es Dios todopoderoso. La pregunta no es si Él puede hacerlo todo. Claro que sí. Él es el Dios eterno, Él es el alfa y el omega, no hay nada difícil para Él. Pero la pregunta no es si Él puede, la pregunta es si Él quiere, si es su voluntad. Y el Señor nos llama a que, por ejemplo, clamemos por aquel que está enfermo. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo sanará al enfermo, dice la palabra. Hay que orar, hay que clamar. El mismo rey David, ¿te acuerdas cuando había tenido un hijo con Betsabé, que había cometido un pecado terrible y estaba enfermo su pequeño? Y David estaba clamando. Mientras este bebé estaba enfermo, clamaba a Dios y decía, Señor, si es tu voluntad, por favor, rescata a este pequeño. Y después muere el pequeño y ya él se viste de sus ropas, se enjuaga la cara y continúa él diciendo después, bueno, pues es la voluntad de Dios. Mientras él estaba enfermo, pues había esperanza. Ahora que murió, pues ya no viene a mí, más yo voy a él. Dice, voy a ir un día con él a verlo. El Señor nos llama a que clamemos. Nos llama a rogarle. Nos llama a que le pidamos. Dice que todo lo que haya en nuestro corazón se lo llevemos en petición. Dice que oremos en todo tiempo, en todo lugar. Él
espera que llevemos nuestras peticiones a Él. Y le puedo decir, Señor, Padre, si es tu voluntad, Señor, te ruego por esta persona, te ruego por mi salud. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, Padre. Yo sé que tú puedes limpiarme si quieres, Señor. Lo pongo en tus pies, Señor. Pongo esta enfermedad delante de ti para que se haga tu voluntad, Señor. Y Dios me puede sanar. Y si me sana Dios después de que yo estuve orando, ¿de quién va a ser la gloria? De Dios. No voy a decir, ¡ay, qué buena suerte que me curé! ¿Verdad? Hay que darle la gloria. Si estuviste orando y Él te respondió, dale la gloria. Pero me sujeto a su voluntad. Y lo mismo puede ser con el trabajo. A lo mejor y si de verdad es un trabajo que yo necesito y es un buen trabajo y puedo decir, Señor, pues mira, Señor, este es el deseo de mi corazón, Padre. Necesito este trabajo, puede ser el sustento de mi familia. Señor, si es tu voluntad, Padre, por favor, provéeme de este trabajo, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puede ser que Dios me dé el trabajo y que voy a decir, ¡ay, qué buena suerte! ¡Uf, Señor, no te preocupes, ya me lo dieron, gracias! Hay que darle la gloria, Señor, gracias, porque respondiste mi oración. Ahora, fíjate cómo es lo mismo, está pasando lo mismo. Me dieron el trabajo, me puedo curar de una enfermedad, pero la diferencia es que yo me tengo que someter a su voluntad. Yo no pongo nunca mi voluntad por encima de la de Dios, porque en este caso la voluntad de Dios era que Lázaro muriera. Y Dios te puede decir que no. Muchas veces cuando llevamos peticiones a Él, y eso no es malo, porque sus caminos no son nuestros caminos, porque su voluntad no es mi voluntad, porque su camino es mejor que el mío. Y cuando yo dependo completamente de su dirección, entonces yo puedo descansar, porque yo ya no soy el que decide qué es lo mejor para mí. Yo no tengo que decidir, ese trabajo es lo que yo necesito y va a ser lo mejor. Y si no lo tengo es porque algo hice mal. No. Ahora puedo descansar plenamente en que Dios tiene el control de mi vida y que todo lo que Él permite es para su gloria y para su honra y que puedo descansar en Él. Entonces el sujetarnos a su voluntad es por nuestro bien, es para descanso a nosotros. Dios es omnipotente, no hay duda de que Él pueda hacer todo, pero como criaturas nosotros nos tenemos que sujetar a su voluntad y darle la gloria cuando Él nos escucha, cuando Él nos responde, cuando nos dice sí y también cuando nos dice no. Porque te puede decir que no muchas veces y es una forma también de decirte te amo. Porque un padre que te ama no siempre te va a dar lo que quieres. Un padre que te ama te va a dar lo que necesitas, lo que es mejor para ti. Y muchas veces lo que necesitamos no es lo que queremos. Pero gloria a Dios, que Él es un Padre perfecto. Mira, vamos a regresar a Juan 11:41. Juan 11:41. Juan 11:41. Le dice en el versículo 40 a Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué crees creer en qué? Pues Jesús le dijo que quitaras la piedra. Entonces, 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate qué interesante es la oración de Cristo. Finalmente, después de que le dice a Marta y a María que si creen van a ver la gloria de Dios, dicen, pues quita la piedra, aunque hieda ya, quita la piedra. Y el Señor Jesús ora y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué lo dijo en voz alta? Dice el Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor? Un montón de judíos, incrédulos, que no creían en Él. Dice, para que crean que tú me has enviado. Mira, vamos a ver Isaías 26:19. Isaías 26:19. ¿Por qué tenía que haber un muerto que resucitara para que ellos creyeran? Porque era una profecía. Isaías 26:19. Isaías 26:19. Dice, tus muertos, y está hablando una profecía a la nación de Israel, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
Dentro de muchos de las profecías que hablaban de Cristo, pues le decían algunas profecías que iba a darle vista a los ciegos, que el cojo iba a andar, que el mudo iba a hablar y que los muertos iban a resucitar. Era una de las profecías. Cuando Jesús está resucitando a los muertos, lo hace para cumplir profecías. Él tiene un propósito específico. Él no nada más hacía milagros porque sí. Dios está en control de todo. Nada era al azar. Dios no juega a los dados. Él no tira los dados y dice, cayó enfermedad. No. Dios tiene un control perfecto. Cada detalle que pasa en tu vida, Dios lo conoce. Él se compadece de ti, Él te ama y Él tiene también un propósito, una razón por lo que te está pasando. Ahora tal vez no lo podemos entender al momento. Decía Marta y María, Señor, si hubieras venido antes mi hermano no hubiera muerto. Pero iban a conocer cuál era el propósito y aquí nos lo explica en el versículo. Dice otra vez en Juan 11, 42, ¿cuál era el propósito? Para que crean que tú me has enviado. O sea, toda la razón de que Lázaro muriera y resucitara era para que los judíos incrédulos creyeran que Jesús es el Mesías, que era la razón de la profecía de Isaías. Era para comprobar que Jesús es el Mesías y para que creyendo en Él pues fueran salvados de la muerte eterna. Era el propósito. Dios tenía un plan perfecto después de todo. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Te imaginas todos los judíos viéndolo? Todos conocían quién era Jesús. Desde que llegó ya era un tema, me imagino, controversial, que llegara a esa pequeña aldea. Luego llegó y dijo, Marta, quita la piedra de la tumba de los judíos que habían ido a ver cómo había muerto Lázaro, que lo habían embalsamado, que lo habían cargado muerto, lo habían puesto en la tumba, habían rodado la piedra, habían visto todo eso, habían estado con María y Marta desde ese momento. Y después de 4 días llega este hombre y les dice, quiten la piedra. ¿Qué crees que hubieran hecho todos los judíos? ¿Qué? ¿Qué va a hacer este hombre? Todos estaban viendo. Y luego Jesús, ya que quita la piedra, clama a gran voz, Lázaro, ven afuera. ¿Te imaginas a todos? Todas las miradas viendo la entrada de la tumba. ¿Qué va a pasar? 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Salió envuelto. Pues estaba amarrado, completamente envuelto en las telas en que lo habían puesto en la tumba. Ahora, ¿te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados al horno de fuego? Dice la Biblia que ni sus ropas se olieron a humo, que no se quemó nada, ni siquiera su cabello se olió a humo, nada se olió a humo. Es posible que cuando salió Lázaro las vendas estaban como el primer día que se las habían puesto. Es posible, porque dice que se las quitaron todas. El sudario que tenía, algunas veces me han preguntado, oye, pero pues se las quitaron y todas pegadas así con todo lo que tenía, y pues imagínate 4 días, todo lo que fluye. Aparentemente no estaban así. Y tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios es todopoderoso. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Pues es Dios. No hay nada difícil para Él. Sale de la tumba y le quitan todas las telas. Jesús es completamente hombre, Jesús es completamente Dios. Y aquí muestra la autoridad que tiene de llamar a los muertos físicos a la vida. Y no solamente Él podía resucitar un muerto, ahí lo que Él estaba comprobando es que tenía también autoridad sobre la muerte espiritual. ¿Te acuerdas de esta historia cuando Jesucristo está enseñando en una casa y llegan unos amigos que tienen un paralítico y hacen un hueco, ¿te acuerdas?, en el techo de la casa para que descienda su amigo paralítico y lo ponen abajo y el Señor Jesús les dice, mira la fe de estos hombres, qué fe tan grande tienen. Y le dice al paralítico, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y todos los judíos decían dentro de ellos, ¿quién se cree este para perdonar pecados? Y Jesús, conociendo sus corazones, les dijo,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque ¿qué es más fácil? Dice, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y les dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dice al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió. Pues quedó demostrado que Jesús pues, podía perdonar pecados, porque podía sanar al paralítico. Quedó demostrado cuando le dijo que el que cree en Él vivirá eternamente y luego resucitó a Lázaro, quedó comprobado que Él te puede dar vida eterna también. Él vence a la muerte física y Él vence a la muerte espiritual. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, lo que vemos representado en Lázaro. Es tremendo y es una esperanza a nosotros de que pues eventualmente, quizás en algún momento vamos a enfrentar muerte. Espero que el Señor venga antes y nos lleve a todos. Pero si vamos a enfrentar muerte, tenemos la esperanza de que tenemos vida eterna en Él, de que Él venció la muerte y que por la fe que pusiste en Él tienes salvación. Es una paz enorme. Y hay un propósito también, vamos a ver, por todo lo que sucede. Mira, vamos a ver 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Finalmente se resuelve cuál era el propósito de que Jesús se quedara esperado 2 días. Era para que no quedara duda de que Lázaro había muerto y de que al ser resucitado, esto impactara en la fe de todos aquellos que vieran este milagro. Hay un propósito de Dios por cada una de las situaciones a las que te vas a enfrentar. Como te decía, Dios no juega al azar. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pero Él nos pide que pongamos nuestros ojos en Él. Mira, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Va a haber ocasiones en que quizás vas a poder conocer cuál era el propósito de lo que Dios estaba haciendo, como en este caso. Bueno, aprendimos por qué el Señor Jesús permitió que Lázaro muriera. Hay algunas cosas en nuestra vida que quizás no vamos a conocer el propósito hasta que estemos en la presencia de Dios. Y lo vamos a saber un día. Un día Él nos lo va a decir. Pero va a haber ocasiones en que nos va a tocar andar por fe. Señor, no sé por qué estás permitiendo que esto suceda, Señor, pero puedo confiar en que tú tienes el control. Señor, yo no entiendo por qué me pides que quite la piedra, podía decir Marta. Yo no entiendo por qué permitiste que mi hermano muriera, Señor, pero yo sé que tú tienes el control. Yo sé lo que tú le pidas a Dios, Dios le hará. Yo sé que tú eres todopoderoso, Señor. Y si tú eres todopoderoso y estás permitiendo que esto me suceda, es porque tienes una razón. Tienes un propósito. Entonces nos toca confiar por fe en lo que Dios está haciendo. No en mi voluntad, no en mi sabiduría. Tengo que confiar, aprender a confiar en lo que Dios está haciendo. Y finalmente, vámonos a nuestro último punto, Juan 11:45. Juan 11:45. ¿Cuál fue la reacción de todos ante este milagro? ¿Cuál fue la reacción de todos ante este milagro que hizo el Señor? Juan 11:45. Juan 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en Él. No les quedó excusa. Vieron a un hombre que había muerto de hace 4 días salir caminando de la tumba a la voz de Jesús que había hablado con el Padre. No queda excusa, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y los judíos incrédulos que habían estado ahí, muchos de ellos creyeron. Pero mira, ¿qué pasó después? 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban más preocupados porque todos fueran a creer en Él. Habían visto a Cristo hablando con Dios Padre. Habían visto cómo había clamado porque este hombre resucitara, lo había llamado fuera, había salido de la tumba, habían visto al ciego que podía ver, habían visto al cojo que podía andar, pero no creyeron. No creyeron. En una ocasión alguien dijo, si yo pudiera ver a Cristo aquí en la tierra, si yo pudiera verlo caminando en el agua, si yo pudiera verlo sanando a un enfermo, entonces creería en Él.
Si viniera Dios y lo pudiera ver, entonces creería en Él. Pero lo hace tan difícil que yo no sé por qué lo hace tan difícil Dios. Pero si lo pudiera ver, creería en Él. ¿Sabes qué nos demuestra esto? Que aún si viniera Dios y hiciera los milagros delante de ellos, no van a creer. No creerían. Es un corazón duro, que no quiere creer. Una vez vi un debate de un ateo con un cristiano y decía el ateo, si aún viniera Dios y se pusiera delante de mí y me dijera yo soy Dios, hiciera un milagro y me mostrara que Él es Dios, dice, yo no creería todavía. Porque entonces yo podría saber que algo está mal con mi mente o con mis ojos o mis oídos, porque me estarían engañando, porque eso no es posible. Entonces algo estaría mal, tal vez yo estaría loco, pero no creería en Dios, ni aunque Él viniera y me lo dijera. No puedes cambiar un corazón duro. Dios puede hacerlo, pero el hecho de ver un milagro no va a cambiar a una persona. Por eso andamos por fe, no por vista. Aún así, podemos ver la misericordia de Dios sobre aquellos que no creen en Él. Mira, vamos a buscar en nuestras Biblias. Acompáñame a Mateo 5:44. Mateo 5:44. En una ocasión, ayer que estábamos evangelizando, estábamos platicando que en una de las veces que íbamos puerta por puerta, un hombre había dicho, pues yo todo lo que tengo es gracias a mí, Dios no me ha dado nada. Todo lo he conseguido yo, todo lo he conseguido con mis fuerzas, yo no le debo nada a Dios. Y hay muchas personas así, hay muchos que piensan eso, que pues, no reconocen a Dios, no le dan la gloria. Y aún así es en ellos donde más se presenta la misericordia de Dios. Mira, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El hecho de que ese hombre con sus propios labios pudiera decir que Dios no le había dado nada era solo porque Dios lo mantenía con vida. Su salud, su trabajo, el sol, la lluvia, que pudiera caminar, todo eso se lo debía a Dios. Y aunque él no lo reconociera, Dios tenía misericordia con él. Dios muestra su misericordia con el incrédulo, porque están ciegos, porque ellos tienen los ojos cegados para que no les resplandezca la luz de Cristo, pero Dios los ama. Y por eso envió a Cristo a morir por ellos. Y Dios muestra su misericordia por cada uno de ellos, pero el mundo pues no reconoce a Dios. ¿Cuál es el punto de todo esto que les estoy explicando? Vamos a regresar a Juan 11. Vimos la reacción de algunos judíos, unos creyeron, unos no creyeron. ¿Cuál es mi reacción ante las cosas que Dios permite en mi vida? ¿Cómo reacciono yo al ver a Dios obrando en mi vida? ¿Cómo reacciono yo al ver lo que Dios está haciendo en mi vida? Porque mira, ¿puedes poner en la pantalla Juan 5:17, Oscar? Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor no ha terminado su obra en ti. Desde que naciste, aceptaste a Cristo hasta el día de hoy, Dios quiere que tú sigas creciendo para ser más como el Señor Jesús. Él te ama. Y te ama de una manera tan profunda que Él sigue obrando en ti. Él no ha terminado en ti. Él nunca dice, ay Eric, ya tantas veces me has fallado, ya mira, ya voy a dejar de buscarte. Dios no ha terminado su obra en ti. Él quiere seguirte llamando. Él quiere seguir trabajando en ti. Él no va a descansar. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo reaccionamos al llamado de Dios en mi vida? Porque hemos visto cómo Él nos provee. Quizás has visto cómo Él te ha sustentado. Quizás has visto cómo Él ha respondido a una petición que alguna vez le hiciste. Quizás has visto cómo Él te ha sostenido en momentos difíciles, quizás a través de otros hermanos. Hemos visto a Dios obrando en nuestra vida, pero ¿cómo reaccionamos a esos milagros? ¿Cómo reaccionamos a su bondad en nuestra vida? A veces decimos, Señor, pues ya no voy a dejar de congregarme, Señor, porque ha hecho mucho calor, Señor.
Y tú sabes que me salen ronchitas, Señor, y ya mejor voy a dejar de congregarme, Señor. Señor, voy a dejar de ir a oración, Señor, porque no me gusta la iluminación, está muy baja, Señor. Yo quisiera, Señor, pero no quiero ir, Señor. Señor, voy a dejar de ir a evangelismo porque a veces los perros ladran cuando vamos avanzando y mejor no voy, Señor. ¿Cómo reacciono? Cuando el Señor me llama a que quizás le pueda conocer más, a que me inscriba a un curso de discipulado, a que lea la palabra en mi casa. Señor, estoy cansado. Ahorita no, Señor. Mañana voy a empezar. La próxima semana. Espérate, el próximo mes voy a empezar a leer la Biblia, Señor. Espérame tantito, Señor. El Señor no ha trabajado su obra en ti. Él te ama y quiere que seas más como Jesucristo. Él quiere seguir trabajando en tu vida. ¿Cómo estoy yo reaccionando a ese llamado de Dios? Con Lázaro el Señor estaba llamándolos a todos para que vieran, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, yo te amo y puedes tener vida eterna en mí. Gloria a Dios si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero ahora Dios sigue trabajando y te está diciendo, yo te amo, quiero que seas como mi Hijo Jesús. Yo quiero hacerte crecer, yo quiero limpiarte de aquello que te estorba para que no me sigas. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a seguir viendo, vamos a regresar a Juan 11, versículo 49. Finalmente, pues unos judíos no creyeron, incluso fueron más allá, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fíjate, incluso Dios en su misericordia, al sumo sacerdote que estaba ahí en ese concilio, le mandó el Espíritu Santo para que profetizara. Y les dijera que Él es el Mesías y que iba a morir para salvación a todos. Pero aún así, pues no le creyeron, no le escucharon. Y versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí se estaba profetizando que Jesús iba a morir por los pecados de todos, pero acordaron matar a Jesús. Y a partir de ese momento en Juan 11, están a 2 días de que se llevara a cabo la Pascua, que era la última cena del Señor Jesús, donde después de esa cena iba a ser arrestado para ser crucificado y ser asesinado. Fue esta situación con Lázaro lo que originó, lo que orilló a que Cristo fuera arrestado para ser crucificado. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? ¿Tú crees que Jesús no sabía eso? ¿Qué hubiera pasado si cuando se enfermó Lázaro, en vez de esperar a que muriera, hubiera ido a sanarlo? Pues Jesús sanó a otra persona, no lo hubieran arrestado para llevarlo a ser crucificado. Jesús tenía un propósito específico para esperar 2 días. Tenía que pasar todo esto para que lo llevaran arrestado a ser crucificado. ¿Quién tiene un mejor plan, yo o Dios? Señor, ¿pero por qué permitiste que muriera? Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué quitaste la piedra? Ya murió de hace 4 días. Dios conoce el plan perfecto. Y gracias a eso, pues Cristo murió en la cruz, porque fue arrestado después de eso. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que resucitara a Lázaro o que no hubiera permitido que muriera? Que resucitara, ¿verdad? Dios sabe exactamente el por qué está permitiendo que esto suceda en tu vida. Dios lo sabe. Él conoce el plan perfecto, nosotros no. Descansa en lo que Él está haciendo. ¿Cómo estoy entonces, ya para terminar, cómo estoy reaccionando a lo que Jesús permite en mi vida? Todo esto lo veo y digo, Señor, pues no lo entiendo, pero es para tu gloria. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a entender lo que estás haciendo, Señor, o confiar en lo que estás haciendo. O me aparto de Él. Porque también puede ser que yo reaccione alejándome de Él. Voy a dejar de congregar, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la Biblia, Señor, porque permitiste que esto pasara en mi vida. ¿Cómo reacciono ante esas pruebas de Dios? ¿Cómo reacciono ante lo que el Señor me está poniendo en mi vida? Porque todo es para su gloria y es para que yo crezca. Pero la respuesta pues es de nosotros. Dios te ama, como nadie te va a amar. Y Él quiere que crezcas para que lo conozcas cada día más. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.